Hola, buen día a todos. En este video les vamos a estar hablando sobre un tema bastante actual y relevante, el cual es de la democratización a la globalización y los retos actuales que pueden ser para el Estado panameño. Para entender los retos actuales tenemos que retroceder un poco en el tiempo, para ser exacta a los años 80, donde Panamá vivió un momento crucial y bastante complejo con lo de la dictadura de Manuel Antonio Noriega. Pero después de 1989, donde se dio la invasión estadounidense y la caída de la dictadura, el país empezó a dar pasos bastante firmes para crear una base de lo que hoy podríamos conocer como un Panamá democrático. La transición no fue nada fácil, pero con la consolidación democrática de ese entonces permitió establecer ciertas instituciones que fueron muy fuertes en su época y así promover lo que era elecciones transparentes y bastante libres, se puede decir. Sin embargo, en ese entonces la democracia no fue suficiente y se necesitó ayuda ciudadana, dándola de la mano con la justicia social y el fortalecimiento de las mismas instituciones, para así crear una mejora. Ahora, ¿qué pasa con la globalización? Panamá se ha insertado en un sistema económico mundial, el cual presenta oportunidades y también amenazas. Es, podríamos mencionar como ejemplo el Canal de Panamá. Es el motor de la economía y tiene un papel bastante crucial a nivel global, pero también se enfrenta con desafíos que requiere un manejo muy delicado para mantener la soberanía y, se podría decir, una política interna. La globalización ha traído una serie de retos para el Estado panameño. Por mencionar alguno, podríamos decir la desigualdad. Aunque Panamá tiene una economía bastante fuerte para la región en la que está ubicada, la desigualdad social es un tema serio. ¿Por qué? Porque se nota la brecha que hay entre los ricos y los pobres. Eso ha crecido y se refleja bastante en el acceso que se tiene a la educación, a la salud y a las oportunidades laborales a veces. Se sabe que es un tema bastante complejo porque aunque Panamá ha crecido en términos de infraestructura o en su crecimiento económico, la distribución de las riquezas nunca ha sido equitativa. Por mencionar algo, por la misma rama, nos podemos ir para el lado gubernamental, la corrupción. Se ha intentado hacer de la manera más transparente lo que es temas políticos y temas de corrupción y esas cosas, pero sigue siendo un obstáculo muy notorio para lo que es el desarrollo del país. Profundizando en la desigualdad social, uno de los temas claves que debemos seguir tocando es la desigualdad social. A pesar de los avances económicos, Panamá sigue enfrentando un problema serio cuanto a la distribución de riquezas. Es el país de unos niveles de PIB alto, con el capital más alto de América Latina, pero a nivel de distribución, entre otros países con mayor desigualdad, con un índice de Gini que refleja una gran brecha entre los sectores más ricos y los demás pobres, esto es un tema que muchas veces pasa desapercibido cuando hablamos del éxito económico del país. Aunque el crecimiento se ha sido notable, la desigualdad regional es especialmente evidente entre la ciudadanía panameña y lucha contra la corrupción. Y aquí, entre otros gran retos, la corrupción. Como mencionamos antes, a pesar de los esfuerzos del gobierno, la corrupción sigue obstaculizando significado para el desarrollo. El escándalo de los panameños Papers en 2016 puso al país en el centro de atención mundial, revelando cómo figuras del gobierno y el sector privado utilizaban sus sociedades offshore para evitar impuestos y ocultar bienes. Este tipo de escándalos no solo afecta a la imagen industrial del país, sino también a la mina, con finanzas de ciudades, con finanzas de las ciudades y de las instituciones públicas panameñas. Ha tomado medidas para mejorar transparencia, como la implementación de leyes que exigen a la declaración pública de bienes y el fortalecimiento de autoridades de fiscalizaciones, pero la cultura de impunidad sigue siendo una barrera difícil de superar. Esto es un reto que no se resuelve solo con las leyes,
También se necesita un cambio profundo de la cultura política y empresarial. La educación cívica es la clave para los ciudadanos, no solo exijan sus derechos, sino también se involucren activamente en la lucha contra la corrupción y la promoción de políticas públicas más transparentes. El reto de la sostenibilidad y el medio ambiente. Otro tema fundamental, especialmente con el contexto de la globalización, es la sostenibilidad y la protección del medio ambiente. Panamá es un país con una biodiversidad impresionante y un ecosistema único, pero la expansión de la agricultura, la minería y la urbanización, junto con la exploración de recursos naturales, han generado un impacto negativo sobre su entorno. La sostenibilidad se ha vuelto una necesidad urgente para el país. La globalización trae consigo nuevas oportunidades económicas como la inversión extranjera y el comercio industrial internacional, pero también expande a Panamá a una previsión extranjera sobre el uso de los recursos. El canal de Panamá, por ejemplo, una fuente clave de ingresos, pero también es susceptible a efectos del cambio climático, como un aumento de temperaturas y sequías que afecta a la disponibilidad del agua para su funcionamiento. Y para responder a estos retos, el gobierno panameño ha comenzado a implementar políticas orientadas a la economía verde. En 2020, Panamá se comprometió en la Agenda 2030 de Naciones Unidas para cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS. Y aunque se han dado pasos hacia una mayor inversión de energía renovables y protección de las economías, aún queda mucho para hacer, alcanzar su equilibrio entre el crecimiento económico y la conservación ambiental.
El papel del Estado en la globalización. Por último, un aspecto esencial en la discusión sobre la globalización es un papel del Estado en la regulación de los flujos internacionales. Panamá debe asegurarse de que su apertura del mundo no implique perder el control de sus propios intereses. La globalización puede generar tensiones entre los modelos económicos neoliberal y las necesidades sociales internas. El Estado debe ser capaz de equilibrar la apertura económica de la protección de los derechos sociales. Las políticas exteriores también juegan un papel fundamental. Panamá debe negar con astucia entre grandes potencias económicas como Estados Unidos, China y la Unión Europea, mientras mantiene sus propios, que ya la Unión Europea no existe.